Hola joven, muy buenas tardes y bienvenido a otro programa de Somos Uno. Sabes que este día tenemos un tema muy importante acerca de los movimientos. Continuamos en nuestro mes de los movimientos. Y para hoy, pues continuaremos hablando acerca de algo que es muy importante para nosotros como hijos de Dios, y es el Espíritu Santo y todo lo que Él representa desde el inicio de la iglesia. Por eso he titulado el tema de hoy como mes. ¿Pero qué significa mes? Movimiento del Espíritu Santo. Si leemos en la Biblia, desde el principio queda más que establecido de que el primer movimiento en el mundo fue el del Espíritu Santo. La Biblia dice en Génesis, en el capítulo 1, en los primeros versículos, que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, lo único que se movía sobre la faz de las aguas era el Espíritu de Dios, era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa persona que llena de vida a la creación, que llena de vida absolutamente todo lo que nosotros hacemos. En otras palabras, el primero que estableció un movimiento fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu de Dios. Y sabes que a lo largo de todo este mes en nuestra iglesia hemos estado hablando no solamente de los movimientos que se dan en el mundo actualmente, sino que también hemos hablado del movimiento de la cruz, el movimiento que inició Jesús. Y este movimiento que inició Jesús, digámoslo así, luego le pasó la batuta a sus discípulos, pero los discípulos no obraron de una forma solitaria o exclusiva a esto, sino que todos ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Algo que hemos hablado en nuestra iglesia estas últimas semanas es acerca de los dones del Espíritu Santo, específicamente el don de hablar en lengua. Para los que han venido a las guerras espirituales sabrán a lo que me estoy refiriendo. Y el don de hablar en lengua fue algo que es algo que viene, mejor dicho, por el Espíritu Santo, y que comenzó en el libro de Hechos cuando los discípulos de Jesús, 120 discípulos, estaban reunidos en el aposento alto. Ellos recibieron la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabes que este mover del Espíritu Santo se dio en el Pentecostés, que era una fiesta judía donde judíos de todos los lugares del Imperio Romano iban a Jerusalén a ofrecer sus ofrendas a Dios en el templo? Y justamente en este tiempo fue el que escogió el Espíritu Santo para derramarse sobre los discípulos. Y sabes que esta palabra Pentecostés tiene un gran significado para nosotros como iglesia de Dios. De allí viene el término pentecostal, y este término pentecostal se refiere a el mover del Espíritu Santo en las iglesias. Y para esto quiero narrarte un poco acerca de la historia de la iglesia pentecostal o del movimiento pentecostal que representa el movimiento del Espíritu Santo. Sabes que no siempre fue así. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los primeros cristianos, sobre los primeros discípulos, eso generó un crecimiento sobrenatural en las primeras iglesias, en la iglesia primitiva. Pero al pasar de los años, al pasar de la Edad Media sobre todo, vino como un adormecimiento sobre la iglesia de Dios. Y no fue hasta principios del siglo XX donde un pastor de apellido Seymour, un pastor de raza negra en Estados Unidos, específicamente en California, recibió una revelación del Espíritu Santo acerca de el mover del Espíritu Santo y el mover de los dones. Y este hombre comenzó una revolución en sus servicios, en su iglesia. De hecho, esta historia la puedes buscar en internet, se conoce como el avivamiento de la calle Azusa o de la calle de Azusa, que era el sitio donde se reunían inicialmente. Y este hombre volvió a traer las enseñanzas de los dones y el mover del Espíritu Santo sobre la iglesia. Recordemos que
antes de eso, el siglo XIX, siglo XVIII, XVII, XVI, atrás, la iglesia había estado adormecida y por algún motivo o alguna razón había comenzado a renegar del mover del Espíritu Santo. Es tremendo pensar que hace 200 años atrás, que hace 300 años atrás, los cristianos veían como algo malo el mover del Espíritu Santo, veían como algo fuera de lo normal el hablar en lenguas y los dones del Espíritu Santo. En otras palabras, la iglesia erróneamente había hecho a un lado el movimiento del Espíritu Santo o el mover del Espíritu Santo, hasta que llegó este hombre dirigido por Dios y tristemente esta persona al principio de su ministerio tuvo muchos detractores, tuvo muchas personas cristianos, ¿ok?, que lo criticaron, que criticaban el hecho de que él hablara en lenguas, que criticaron el hecho de que él dejara mover el Espíritu Santo en sus servicios. Pero al mismo tiempo también tuvo mucha gente que lo siguió y que de verdad reconoció el llamado de Dios en esto que estaba implantando en sus servicios. De hecho, algo gracioso de esta historia es que las principales personas que lo apoyaron eran personas blancas, eran personas de raza blanca. Recordemos que en Estados Unidos, hasta no hace nada, hasta el sol de hoy, muchas veces tienen problemas con el racismo. Hay personas que todavía no se les ha revelado esto, acerca de que Dios nos ama a todos y que somos todos iguales delante de Dios. Y aún con, digamos, el pensamiento que podían tener en ese país, fíjate que eso no le importó a que estas personas de raza blanca siguieran a este pastor negro. ¿Por qué? Porque habían de verdad oído la voz del Espíritu Santo, porque habían reconocido la voz del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo comienza a moverse, no hay nada que lo detenga. Entonces podemos concluir que es el movimiento del Espíritu Santo, en otros tiempos también llamado el movimiento pentecostal, es este movimiento el que mantendrá dirigido y enfocado a la iglesia. Vemos que después de la llenura del Espíritu Santo, esto es en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, después de la llenura del Espíritu Santo, se hizo palpable el desarrollo de los discípulos. Los discípulos, es verdad, ellos habían sido preparados por Jesús durante 3 años, pero verdaderamente ellos pudieron comenzar con el ministerio una vez que recibieron al Espíritu Santo. Antes de eso, ellos simplemente estaban reunidos, estaban guardados, pero apenas recibieron el mover del Espíritu Santo fue que ellos comenzaron con sus ministerios y comenzaron a expandir el Evangelio por todo el mundo. Cuando hablamos de los movimientos, recuerdan que todas estas semanas Patricia y yo hemos estado hablando de los movimientos que se dan hoy en día, ¿ok? Hay varias características que tienen estos movimientos, ¿sí? Hablamos de que las personas que conforman estas sociedades tienen una pasión y un fuego y un amor especial por eso que ellos defienden, por eso que ellos persiguen. Pero otra característica que no he hablado es que estas personas que defienden un movimiento tienen que tener la capacidad de discernir a los charlatanes de las personas que verdaderamente también siguen lo que ellos defienden, ¿ok? Esto mismo pasa dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que aprender y tenemos que saber discernir qué personas que están a nuestro alrededor verdaderamente son fieles seguidores y defensores de este movimiento o simplemente son farsantes o charlatanes. Y precisamente aquí es donde entra el Espíritu Santo en nuestra vida, porque precisamente el Espíritu Santo nos da a nosotros la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, nos da la capacidad de discernir el espíritu y las intenciones con las cuales una persona se mueve. Para eso vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 15 y Hechos capítulo 5, versículo 3, que dice lo siguiente. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré
cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En este fragmento de Hechos capítulo 9 se nos habla acerca de la conversión de Saulo de Tarso, que más adelante sería conocido como el apóstol Pablo. Pero quizá lo sabes, quizá no, pero el apóstol Pablo antes era una persona sumamente peligrosa, porque el apóstol Pablo cazaba a los cristianos para ponerlos presos y para matarlos. Y luego de que Pablo tiene su encuentro con Jesús, el Espíritu Santo le habla a Ananías, que fue un hermano encargado, no un hermano de sangre, sino un hermano de la iglesia. Ustedes me entienden. Fue uno de los discípulos encargados de ministrar sobre la vida de Pablo. Pero lógicamente Ananías dijo, ya va un momento, yo tengo entendido que este Saulo caza a los cristianos y les hace daño y tiene autoridad en todo Jerusalén, en todo Israel. Entonces, ¿cómo es eso de que voy a ir a su casa? ¿Y si me está engañando? ¿Y si es una trampa? ¿Y si no se ha convertido en realidad? O sea, Ananías tenía razones válidas para desconfiar. Pero aquí justamente es donde entra el Espíritu Santo y le dice, no tengas miedo, ve porque este hombre yo lo voy a usar como un instrumento. Otro ejemplo donde vemos cómo el Espíritu Santo ayudó a los discípulos a discernir el espíritu que estaba en las personas a su alrededor es el siguiente, lo vemos en Hechos capítulo 5, que dice así. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses o robases del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? Esta historia narra la historia o narra el acontecer de una pareja, dos esposos que tenían una heredad y ellos, bueno, se comprometieron con Pedro, que era su líder, y con la iglesia a vender esta heredad y el dinero, bueno, lo iban a entregar a la obra de Dios. Pero, como dice Pedro aquí, ellos se dejaron influenciar por el enemigo y tomaron de ese dinero y dieron solamente una parte a Pedro. Y el Espíritu Santo le reveló precisamente esto a Pedro y aquí fue donde les dijo lo siguiente, ¿por qué decidiste engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué dejaste que Satanás te influenciara? Prácticamente lo que les dice Pedro aquí también es, hubiese sido mejor que no hubieses prometido nada, simplemente hubieses vendido tu heredad y ya te quedas con ese dinero. Pero si lo que vas a hacer es engañar al Espíritu Santo, conmigo no andes, que eso se pega. O algo así fue lo que le dijo. Bien, continuando, otra característica de los miembros de un movimiento es que los miembros no pueden cansarse, porque justamente en el momento de que los miembros de un movimiento se cansan, en ese momento el movimiento decae o en muchas ocasiones muere. Hay veces que ciertos movimientos sociales que aparentemente son buenos y que defienden una buena causa no se propagan con el tiempo. Es por la sencilla razón de que sus líderes y sus miembros se cansan, se frustran. Por esto es importantísimo, muchachos, de que nosotros seamos fortalecidos por el Espíritu Santo. Cuando tú lees el libro de Hechos, cuando lees todas las cartas de Pablo, vemos por todas las dificultades que los apóstoles pasaron. Ellos pasaron por cárcel, por persecución, a Pablo le cayeron a piedras más de una vez, estuvo muerto, pero vemos que al final de todas esas circunstancias, ellos siempre permanecían. ¿Y por qué permanecían? Porque se dejaban fortalecer y guiar por el Espíritu Santo. En resumen, vemos que el Espíritu Santo es el centro de todo este movimiento. Nosotros no podemos pretender ser hijos de Dios, no podemos pretender predicar el Evangelio, no podemos ni siquiera pretender pasar estos videos por YouTube si no contáramos con el Espíritu Santo para que nos fortalezca y para que nos guíe. ¿Sabes qué? La acción del Espíritu Santo, y te quiero leer algo que escribí aquí, te lo voy a leer textualmente, dice: la acción del Espíritu Santo sobre los apóstoles los hizo fuertes, audaces y santos para anunciar el Evangelio con fidelidad por todo el mundo. Y para poder hacer todo esto, debemos recibir algo del Espíritu Santo.
necesitamos recibir algo del Espíritu Santo. ¿Y qué es aquello que necesitamos o qué es aquello que recibimos del Espíritu Santo? Los dones. Los dones del Espíritu Santo que están en 1 Corintios capítulo 12. Y específicamente quiero hablarte de dos que creo son sumamente importantes para la vida del joven, que están en el versículo 8. Y no me malentiendas, todos son importantes para la vida del cristiano, pero precisamente los que están en el versículo 8, ¿sí?, que son de los que te voy a hablar, considero que son importantes para la vida del joven. Y estos son el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia, que en otras versiones lo he visto como palabra de inteligencia también. Y hablando acerca de estos dos dones y por qué son importantes que los recibamos de parte del Espíritu Santo, joven, contigo estoy hablando, ¿ok? Vemos que la palabra de sabiduría, esa palabra sabiduría, ¿ok?, en el original en que fue escrito la Biblia es Sofía o Sofía. De hecho, todas las chicas que se llaman Sofías, ¿ok?, pueden decir, oye, mi nombre significa sabiduría. Esta palabra se refiere al conocimiento de las cosas humanas y divinas, así como sus causas. Cuando Dios te dice que te va a dar palabra de sabiduría, es para darte conocimiento de las cosas ocultas en el mundo espiritual, para darte conocimiento de las cosas ocultas en el mundo terrenal, ¿ok? Y el por qué sucede todo, y el por qué funcionan las cosas y por qué engrana todo. ¿Sabes qué? Para los que somos muy curiosos, este don de palabra de sabiduría es fenomenal. Porque cuando Dios te da sabiduría, pero no sabiduría humana, sino verdaderamente sabiduría divina, Dios te muestra el porqué de las cosas. Muchas veces se te van a acercar discípulos, se te van a acercar personas pidiéndote un consejo porque están trabados en su vida, están trabados en sus situaciones, pero a través de la palabra de sabiduría, tú puedes darles un consejo que les va a ayudar a encontrar el por qué ellos están viviendo las cosas que están viviendo. Si es el caso de una enfermedad, Dios a través de una palabra de sabiduría te puede mostrar la maldición o el pecado que quizá está causando eso. Por otra parte está el don de palabra de ciencia. Y el don de palabra de ciencia es un poco más práctico, ¿sabes? Esta palabra ciencia proviene del original gnosis. Se escribe primero con G y luego gnosis. Es algo más práctico, ¿ok? Es el saber qué hacer en una situación adecuada. Es el tomar la palabra de sabiduría, es el tomar la sabiduría divina de Dios y saber aplicarlo a nuestro diario vivir. Y eso es fenomenal, muchachos. Cuánto no necesitamos nosotros verdaderamente tener la sabiduría de Dios y saber aplicarla a nuestro diario vivir, saber aplicarlo a qué amistades tener, saber aplicarlo a qué carrera estudiar, qué trabajo escoger, a qué dedicar mi vida, si debo emigrar o no. Es súper importantísimo que nosotros aprendamos a aplicar la sabiduría de Dios a nuestro diario vivir, porque eso nos va a ayudar a evitarnos muchos problemas. Entonces, como ven, ya para culminar, algo básico dentro de este movimiento que representamos nosotros, la Iglesia Betel, que representa el movimiento del Espíritu Santo, algo básico es dejarse guiar y fortalecer precisamente por el autor de todas las obras, que es el Espíritu Santo. Es imposible que nosotros pretendamos hacer un ministerio, es imposible que nosotros pretendamos ganarnos a alguien, algo tan sencillo como quizá predicarle a alguien. Es imposible hacerlo bien si no somos dirigidos por el Espíritu Santo. Es mi deseo como líder de la red de los jóvenes que sobre nuestros servicios y sobre la red entera de los jóvenes y sobre la iglesia completa pueda haber un nuevo avivamiento, como el que algún día el pastor Seymour hizo en su iglesia, donde reavivó los dones del Espíritu Santo y muchas personas lo siguieron y muchas personas, digamos que su vida les cambió a raíz de esa experiencia. Deseo que ese mismo avivamiento
venga sobre nuestro ministerio. Pero para que se dé ese avivamiento, el Espíritu Santo necesita de jóvenes con un corazón moldeable, con un corazón puro que le pueda recibir. Y bueno, joven, no quisiera culminar esta enseñanza sin hacer una oración por ti, porque de verdad deseo que el Espíritu Santo comience a tener una relación íntima contigo, pero para eso tiene que haber un compromiso de nuestra parte, y por eso precisamente es por lo que quiero orar. Padre, te doy las gracias por esta enseñanza, por esta palabra. Coloco delante de ti a cada uno de los jóvenes que me están viendo, Señor. Jóvenes que forman parte de este movimiento, jóvenes que te han creído, Señor. Jóvenes que forman parte de este movimiento que tú comenzaste, Señor, hace 2000 años en el Pentecostés. Yo te pido, Señor, que tú abras los corazones de los jóvenes que me están viendo, Señor. Que ellos puedan tener una sensibilidad especial a ti. Que ellos te puedan recibir, Señor, de una manera sencilla, de una manera pura, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y si me estás viendo por primera vez y te llama la atención todo acerca de este movimiento, te voy a pedir que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te acepto como mi único Salvador. Te doy las gracias por tu sacrificio en la cruz. Perdóname por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme conocer de ti cada día más. En el nombre de Jesús. Amén.